Habilidad de acompañarnos esta mañana para conversar en torno a este tema. Profesor Elío Caña, qué gusto verlo. ¿Cómo está, señor? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos. Un saludo cordial, gracias por la invitación y aquí estamos para conversar. Efectivamente, la aprobación de la ley con el cual se reconoce pagar a los docentes el 100% de su remuneración por el total de los años trabajados. Fue una exigencia histórica permanente en los 50 años del SUTEP. Agradecemos al Poder Legislativo, al Ejecutivo también por haber encaminado estos beneficios a para los maestros, que en buena cuenta es el reconocimiento a la labor, al sacrificio, a la labor delicada que los educadores del Perú desarrollan en el sector público. Además, también es una ley bastante esperada, por muchos años esperadas, Claro. que ha significado efectivamente movilizaciones, paros, huelgas, plantones en reiteradas oportunidades, y creo en este tiempo llegó el momento para su aprobación y definitivamente nosotros reconocemos y valoramos el consenso político que hubo en el Congreso de la República para su aprobación. No solamente en este gobierno, Carlos, sino también en la anterior, porque fue allí donde se aprobó y lamentablemente el señor Francisco Sagasti no lo firmó en diciembre del año 2021. Profesor Elío Caña, yo nunca lo había visto al presidente Castillo. Creo que es la primera vez que lo he visto tan articulado, tan claro, tan entusiasmado como anoche cuando se firmó esta autógrafa de la ley. Habló incluso de su propia experiencia sindical, de gases lacrimógenos, de lucha en las calles. Casi en un momento se le escapa el puño en alto de lo contento que estaba con la firma. Yo quería preguntarle, por esto que usted ha mencionado, si nos puede dar más detalles, ¿por qué los maestros no tenían una CTS? ¿Y por qué en las calles, en la lucha sindical, esto se ha demorado tanto? En primer lugar, quiero expresar lo siguiente, y creo que también siente así el magisterio peruano. El presidente de la República ayer actuó como un militante político partidario y como un sindicalista de un sector de los maestros del Perú. Por tanto, hizo un uso político del cargo de presidente y actuó de una manera no democrática, porque en buena cuenta a este acto hubiera invitado al magisterio peruano representado en sus diferentes organizaciones. El SUTEP, el Colegio de Profesores, la representación de los directores, ¿por qué no? La participación de otras entidades como el Consejo Nacional y otras más. Pero lamentablemente un error del presidente ha sido reunirse solamente con lo que dijo mis compañeros. Y sus compañeros son aquellos que políticamente le respaldan y un sindicato pro-patronal, que quiero decirlo así con nombre propio, que va a aceptar todos los traspiés que incluso el presidente determina. Por otro lado, frente a la pregunta, Carlos, efectivamente el gobierno central, el Estado, nunca priorizó otorgar un presupuesto suficiente para el sector educación. Por tanto, el atender el CTS con el 100% de la remuneración intermensual de los docentes significa una elevación más o menos en 7 el presupuesto anual que se tiene para estos retiros. Por tanto, siempre el argumento fue que el magisterio es un colchón bastante grande en el sector público, que era un poco insostenible por el presupuesto del Estado y que además también el mismo presidente Castillo se demoró demasiado. ¿Qué hubiera pasado, Carlos, si hubiera firmado la autógrafa a fines de febrero, el tiempo en el que se aprobó? Imagino que más de 500 docentes hubieran sido beneficiados en el presente año. Lamentablemente, por haber demorado hasta esta fecha, tenemos un promedio de unos 500 a 600 docentes que han perdido esa oportunidad y el derecho de tener un beneficio al 100% de su remuneración mensual. Eso es uno. Y por otro lado, a los docentes que se jubilen este año, cumpliendo sus 65 años de edad, le están estirando hasta el 31 de diciembre para poder retirarse. Sí. Recién, el 1 de enero del 2023, tener el derecho o el beneficio del CTS, es decir, se va a requerir recién el presupuesto anual del 2023 para tener el beneficio y no el 2022. Y allí también puntualizamos lo siguiente, esta permanencia de los docentes que son como 5,000 al año, porque según la misma autógrafa nos dicen que en este año 2022 se retirarían un promedio de 5,800, entonces los que quedan con un promedio de 5,000 o 4,500 van a permanecer trabajando, algunos seguramente contra su voluntad hasta el 31 de diciembre, y por otro lado no se le brinda la oportunidad a los trabajadores nuevos contratados para que ingresen a esas nuevas plazas. En buena cuenta es para ahorrar un presupuesto del Estado en nuevos contratos que deben asumir su responsabilidad en el transcurso del año. Eso es un tema que hay que puntualizarlo, sí, y nosotros como colegio en algún momento habíamos indicado
que esta permanencia hasta el 31 de diciembre debe ser completamente voluntario, o salvo que cese a partir del 1 de octubre, que son 3 meses antes de fin de año. De acuerdo. Eso debe quedar claro, ¿no? De acuerdo. Ahora, interesante cómo lo plantea profesor Elío Ocaña, ¿no? Comenzamos la entrevista señalando que este era un anhelo, un deseo de los maestros, pero al mismo tiempo usted hace notar algunas atingencias importantes. Fíjese que yo no había caído en ello, pero es verdad. Ningún dirigente del sindicato de maestros del Perú, del SUTEP, estuvo en la reunión de anoche y debió estar, por supuesto. ¿El Colegio de Profesores estuvo invitado? Nunca nos invitaron. Nosotros ya presentamos como 5 oportunidades, solicitudes al presidente de la República para dialogar institucionalmente y siempre nos reenvían al Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación tampoco está en la capacidad de poder dialogar. ¿Por qué? Es que nuestro planteamiento que nosotros hacemos choca con los intereses políticos, sindicales de ellos. Y por tanto, para ellos es mejor coordinar con los que dicen sí, señor, que con los sectores democráticos que planteamos grandes objetivos, como por ejemplo la implementación del proyecto educativo nacional, la necesidad de plantear un gran acuerdo nacional por la educación, la necesidad de implementar mínimamente el 6% del PBI para educación, la necesidad de que los docentes tengan una remuneración mínima de una unidad impositiva tributaria, como el presidente ofreció en época de campaña. Asimismo, también el nombramiento oportuno, transparente y democrático de los docentes que están buscando nombramiento, que son más de 280,000 docentes en el Perú. Y además también la necesidad de convertir muchas plazas inorgánicas en plazas orgánicas y convertir las plazas de las famosas programas no escolarizados de educación inicial en plazas docentes, que son como 6,000 a nivel nacional, pero lamentablemente el gobierno y el Ministerio de Educación prefieren mantener esos programas no escolarizados que atienden a 10, a 12, 15 niños en zonas rurales o pueblos o zonas marginales de las ciudades, con promotoras pagándole 500 o 600 soles mensuales. Y eso realmente, ¿a quién perjudica? A ese sector de estudiantes que no tienen las posibilidades de ir a una escuela. De acuerdo. Y por tanto, este planteamiento que nosotros hacemos, poco quieren escuchar en el gobierno, ¿no? Profesor Elío Ocaña, más allá de las notorias, evidentes diferencias gremiales que puedan tener, lo cierto es que tener una bancada en el Congreso que representa los intereses magisteriales no parece ser tan mala idea, profesor Elío Ocaña. Por ejemplo, cuando en gobiernos anteriores se quería obtener por parte de los maestros algún beneficio, estos eran condicionados. Entonces, ya, si quieren aumento, entonces tiene que mejorar la prueba no sé qué. Si quieren tal cosa, entonces que ocurra esta otra. Esta vez no, esta vez el derecho viene porque es un derecho, sin ningún condicionamiento. ¿Valora usted la presencia de maestros hoy en el Congreso de la República? Sí, reconocemos, valoramos, allí tenemos colegas importantes que hacen esos trabajos, por ejemplo, la congresista que impulsó el desarchivamiento de este proyecto de ley, que es sindicalista, es utepista, es valorísimo. También tenemos al congresista Flavio Cruz Mamani, que es paz decano del Colegio de Profesores de la región Puno, que constantemente coordina con nosotros, igual que la congresista María Acuña Peralta, que es docente y también coordina, se mantiene información permanente con nosotros y hacemos llegar a través de ellos algunas opiniones, sugerencias y también propuestas. Y eso es importantísimo. Y obviamente también el magisterio tiene necesidad de estar representado, es cierto, pero creo la coyuntura política, la presión social y las necesidades del magisterio peruano y la oportunidad de entender que la educación es parte del desarrollo nacional y es clave en el desarrollo nacional, nos lleva a entender para atender estas demandas y otras que hay. Nosotros tenemos que particularmente reconocer, por ejemplo, la lucha constante que ha tenido el SUTEP en los últimos años y en los últimos 2 años con el relacionamiento político que ellos desarrollaron en el Congreso de la República. Porque no solamente es tener la representación política, claro, sino también es ganar los votos. Y ganar los votos significa convencer a otras bancadas de la necesidad, de la viabilidad y de la importancia de este tema. Porque los docentes que cumplen 65 años de edad, lamentablemente ya no tienen muchos accesos para poder buscar trabajo en algún otro sector. Por ejemplo, el retiro del docente, la pensión del docente es con 500, 600, 700 soles. Claro, por supuesto. Y eso, lamentablemente, pues, imagínate que te corten de un momento a otro para tener un salario de esa y vivir con sobrevivencia, con montos de sobrevivencia, realmente afecta a una docencia que ha dado servicio por 30, 40 años al sector de educación. Profesor Elío Ocaña, a los maestros siempre les he escuchado decir, a sus representaciones sindicales, ¿no es cierto?, la famosa deuda histórica con el magisterio, que está ligada a este reconocimiento de la preparación de horas de clase que no se ha reconocido económicamente en el sueldo de los docentes. ¿Esa deuda histórica se cobrará algún día? ¿Creen ustedes que este gobierno cumplirá con esa deuda histórica?
Lamentablemente es un derecho que se cortó con un oficio por parte del gobierno de Fujimori y luego le convirtieron con un decreto supremo, pero que es subalterno a una ley. Por tanto, los maestros que están haciendo sus denuncias correspondientes sí están cobrando, aunque por coteo mensual. Okay. Sin embargo, hay una necesidad que se debe pagar por completo. Por eso el planteamiento que habíamos hecho nosotros desde el año 2006, 2007, era que esta deuda histórica a los docentes debe ser pagadas con resolución administrativa, Entiendo. ya que todos los juicios... Pero son como 30.000 millones, profesor Elio Caña. Sí, es una deuda que el Estado tiene a los maestros porque se dejó de pagar quitándole el derecho a los maestros. Te quitaron del bolsillo para luego endeudarse y luego pagarte con ploteo, y eso totalmente incorrecto, es inhumano y es injusto, ¿no? Y además también hay docentes que han fallecido sin tener ese beneficio, es decir, una parte de su sueldo le quitaron indebidamente y creo que por tanto corresponde al Estado, ¿no? Yo recuerdo en la época del gobierno de Ollanta Humala, había un ministro de Economía en el cual tuve una reunión, no recuerdo, creo que Miguel, algo así. Castilla, ¿no? ¿Debe ser Luis Miguel Castilla? Me parece que sí, era ministro de Economía de Ollanta Humala. En una reunión que se tuvo, en una reunión de trabajo, dijo que el Estado tiene que honrar sus deudas. Claro. Y eso es parte de ser un Estado desarrollado, un Estado próspero, un Estado en crecimiento. No somos un Estado paria, no somos un Estado sin fondos como para no reconocer a los trabajadores. No, si se ha reconocido a los fonavistas, ¿por qué no se va a reconocer a los maestros? Profesor Elio Caña, el tiempo me gana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Para cerrar. Pero sí, para cerrar, quisiera decir que los docentes necesitamos ser escuchados, opinar, pero de una manera democrática y no necesariamente porque somos afiliados a un partido político. Eso es un mal precedente y el presidente tiene que actuar como estadista y no como militante sindical. Queda clarísimo. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Elio Caña. Y los maestros están contentos con el tema de la CTS, pero también se ponen en evidencia las diferencias gremiales entre el sindicato principal de los maestros, que es el SUTEP, digamos el único, frente al sindicato pequeñito, reconocido por el Ministerio de Trabajo de una forma de gallos y medias noches, ¿no es cierto? Donde está el presidente